vamos a estar comenzando ya entonces en este evento conjunto entre las fundaciones Club de la Libertad, Federalismo y Libertad, Fundación Libertad y Fundación Naumann. Para ello vamos a darle la bienvenida y la palabra al doctor Lars André Richter de la Fundación Naumann, quien en nombre de todas las fundaciones anfitrionas nos va a dar su mensaje. Doctor Lars André Richter. Sí, gracias Juan Manuel. Muy buenos días, bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann y en el nombre de las organizaciones. Son 3 o 4, es un grupo muy grande. Es un gran placer para mí estar aquí y este evento muy especial. Soy el representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Es una institución bien conocida, solamente unas... Se acaba de deshabilitar el audio. Ahí está. Sí, doctor. Ok, perdone, ¿ahora me escuchan? Sí. Ok. Otra vez, bienvenidos en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Ahora funciona, ¿sí? Ok. En el nombre de todas las organizaciones, somos 3 o 4 fundaciones, organizaciones hoy. Y bueno, por eso es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. La Fundación Naumann es bien conocido, pero algunas palabras. La fundación fue entonces en Alemania del Oeste en 1958 para fortalecer una cultura, democracia, el Estado de Derecho, mercado libre, valores de la libertad. Eso fue muy importante en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Hola, muy buenos días. Ahora escucho otras personas. Bienvenido a todos. Ahora estamos trabajando aquí en Argentina. La oficina en Argentina existe desde 1983 porque este concepto de fortalecer una cultura democrática, republicana, fue muy exitoso. Por eso la exportó este concepto. Trabajamos aquí en Argentina desde más que 35 años. Tenemos actividades en Paraguay también, no solamente en Argentina, que es un país muy grande. Tenemos actividades en varias partes, en varias regiones de Argentina, lógicamente en Rosario con la Fundación Libertad, en Corrientes con el Fundación Club de la Libertad y en otras provincias también. Y bueno, es muy importante, creo yo, organizar formatos o eventos como el evento hoy, mañana, porque el mensaje es muy claro. Bueno, tenemos una pandemia. Estamos cerrados más o menos, estamos en cuarentena, pero gracias al Internet, a este mundo virtual, digital, podemos continuar con nuestro trabajo, con nuestro programa, juntos con nuestros amigos y partners, y bueno, podemos continuar con la capacitación, educación, etcétera. Y bueno, es nuestra contribución para resistir al virus. Bueno, por eso creo que hace 15 años habría sido mucho más complicado hacer este trabajo. Bueno, ahora, otra vez, bienvenidos a todos. Muchas gracias a nuestros expositores, a Patrice Bullrich, Nico López Murphy y Miguel Ángel Cheto. Son 3 personas, 3 representantes muy importantes de la política argentina. Es un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y bueno, gracias por su atención y buen día. Disfrutamos esta conferencia. Gracias.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Lassander Richter, director de la Fundación Friedrich Naumann en la región de La Plata. Estamos ahora sí ya listos para comenzar esta conferencia realmente muy importante para las fundaciones anfitrionas. Les recordamos, por favor, la voluntad de todos los que están participando de apagar sus micrófonos, así podemos escuchar a los oradores y también a nuestra moderadora del día de hoy, que va a ser nuestra amiga también Silvia Mercado. Silvia, por ahí estás. ¿Qué tal, Juan Manuel Agüero? Gracias a todas las fundaciones que respaldan esta charla tan importante en este momento. Juan Manuel, saludo a todos los amigos. Hay amigos muy distinguidos, muy destacados aquí participando de este conversatorio en este momento, como decimos, tan particular. Y bueno, qué decir que el título Repensando la Argentina, bueno, si siempre es necesario repensar nuestro país, mucho más en este momento, donde estamos obviamente sometidos o de algún modo confinados aquí a nuestra vida de cuarentena. Son especialmente importantes los tres expositores, los conocen muy bien este grupo que está participando de este diálogo, de esta conferencia, conocen muy bien al ex economista, al ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Yo cuando pensaba decía, tremendo presentarlo a Ricardo simplemente como ex ministro de Economía, cuando ha tenido una trayectoria realmente descomunal en el mundo académico, en el mundo del pensamiento, alguien que además ha sido candidato en muchas oportunidades y que tiene mucho para dar todavía a la Argentina. Por supuesto, también conocemos muy bien a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, alguien también muy querido, conocido y con una larga trayectoria. Patricia, que tiene mucho para dar también en lo que viene, y también Miguel Ángel Pichetto, tantos años senador, diputado, con una carrera legislativa importantísima, su última performance como candidato a la vicepresidencia de Juntos para el Cambio, y bueno, cuánto tiene también para hacer. Así que no sé, yo, si les parece bien, arranco por una brevísima diagnóstico de la situación económica, ya que es algo que está en la agenda de hoy y es algo que me parece que es lo que está definiendo la Argentina, por lo menos del corto y mediano plazo. Repensar la Argentina es algo más complejo, pero arranquemos por eso, Ricardo López Murphy, si te parece, un brevísimo diagnóstico de dónde estamos y qué podemos esperar en lo que queda del año, Ricardo. Sí. Buenos días a todos. Argentina estaba en una situación muy delicada antes de la pandemia, yo diría con un tema clave que era la ausencia de una hoja de ruta. Es decir, el gobierno no tenía programa, la excusa de no tener un programa era la negociación de la deuda. En la negociación de la deuda lo primero que surge es cuál es el programa que ustedes tienen, y estábamos en ese círculo vicioso de no saber para dónde ir, cuestión que afectó y creo yo dañó severamente las expectativas de Argentina hacia el futuro. A ese problema que teníamos de antes, que nos daba una gran fragilidad, que tiene aspectos estructurales, es decir, es un país sin sistema financiero, con un sistema muy pequeño, un país sin mercado de capitales, porque el antecedente de este gobierno lo destruyó cuando confiscó los fondos de pensión, un país enormemente cerrado, sin exportaciones, muy bajas exportaciones, y con un desequilibrio fiscal extraordinariamente severo, no puede financiar domésticamente. Perdón, Ricardo, un poquito más cerca del micrófono, por favor. Sí, y que lo financia externamente, básicamente emitiendo dinero.
en esas condiciones creo yo que la pandemia hace un daño estructural al mundo, a la región y a nosotros. Y nuestra reacción ante eso no ha sido la más eficaz. Es decir, ¿cuál ha sido la reacción del mundo? Básicamente auxiliar al sector empresario que genera valor, que paga impuestos, es decir, facilitar la tarea de los que en última instancia van a recomponer la capacidad productiva de Argentina. Sí, alguna dificultad, yo estoy perfecto. Ricardo, perdón, ¿vos te ves en la pantalla, Ricardo? Te veo. Bueno, porque no te vemos, no vemos tu imagen, Ricardo, los que te estamos escuchando, y te escuchamos bajo, además. Bueno, voy a tratar de... Pero ahora sí me escuchan mejor. No se escucha nada, nada de nada. Entonces estamos listos. Ahora te veo, Ricardo. Les pedimos por favor al público que apaguen sus micrófonos. Estamos tratando de que esta transmisión sea la mejor posible. Así que entre Silvia y yo vamos indicando, por favor. Silvia. Sí. Bueno, ¿ahora se me escucha? Sí, adelante, Ricardo. Se te escucha y se te ve. Entonces yo decía que había una limitación severa en términos de la crisis que venía de antes, la ausencia de un programa para enfrentarla, y a eso se ha sumado un shock internacional formidable para todo el mundo, para la región y por supuesto para nuestro país. En ese sentido, nuestro país no reaccionó como reaccionaron los otros países, que básicamente trataron de auxiliar al sector que paga impuestos, al sector que genera valor, al sector que produce valor en la Argentina y en el mundo. Nuestra estrategia no ha sido esta, ha funcionado muy mal en ese aspecto, y creo yo que eso va a ser más difícil la recuperación, y no va a haber una recuperación si no mantenemos el sector de empresarios, de actividades, de pymes, de autónomos, que son los que en última instancia pagan impuestos y sostienen al resto. La Argentina tiene ahí un problema enorme porque tiene mucha más gente que vive de los que trabajan que los que trabajan, y ese problema es el problema esencial de la economía y de la política argentina. En todas las sociedades la lideran quienes trabajan, quienes producen, quienes generan valor. En la Argentina probablemente es más potente la organización y el poder político de los que viven de los demás. Entonces eso genera una patología que nos ha llevado a una brutal descapitalización. Ustedes, si hay un rasgo de la crisis actual, es la dramática caída de la inversión, y eso lógicamente no augura buenas noticias para el futuro. La clave acá es que le demos al país un horizonte de salida. Esa salida va a tener que ser vía exportaciones, porque no vamos a disponer de crédito, vamos a tener que exportar lo más que podemos, vamos a tener que depender de la inversión y del trabajo genuino, de la actividad empresaria, y acomodar nuestro sector público a lo que puede financiar nuestro sector privado. Y el camino no puede ser subir ya los extravagantes impuestos que tenemos. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales se ha multiplicado por 9 la tasa. Y la única idea que se le ocurre al oficialismo es por cuánto más lo podemos multiplicar. En ese contexto yo no veo salida para la Argentina, como no la veo en este sistema cambiario de atrasar dramáticamente el tipo de cambio oficial respecto al de nuestros vecinos, como no lo veo en lastimar al Mercosur. Si algo necesitamos es la cooperación con nuestros vecinos e integrarnos al resto del mundo. Cuando uno escucha al canciller se da cuenta todo lo mal que está la Argentina. El canciller dice, nos van a llenar de productos, pero ¿cómo nos van a llenar de productos si nosotros no vamos a tener con qué pagarlo?
Lo único que nosotros nos tenemos que preocupar es cómo vamos a vender, porque para comprar no vamos a tener. Argentina, el mundo, pero sobre todo Argentina, va a quedar muy empobrecida de este episodio. Entonces, lo que es crucial, probablemente como los abuelos inmigrantes míos, es volver a trabajar duramente, a vender y a producir. Olvídense el problema de lo que nos van a vender, porque nos van a vender muy poco, no va a tener cómo pagarlo. Lo que va a ser crucial para que salgamos es que podamos vender, y eso requiere que potenciemos el Mercosur, que protejamos nuestros mares. Ahí nos están depredando en parte porque no tenemos el compromiso y la decisión de defender, y defenderlo como se debe. Se debe defender el caladero con la Armada, con la Prefectura, y actuando con toda la severidad que el caso requiere. Debemos defender a los ciudadanos honestos, no liberando presos como se lo ha hecho, a violadores, homicidas. Debemos cambiar la estrategia sanitaria. Argentina ha estado testeando muy poco y es muy difícil reabrir la economía, la actividad productiva si no se testea. El equivalente, digamos, Gran Bretaña está testeando aproximadamente 66.000 por millón. Chile 10.000, nosotros 1.000. No podemos con esa estrategia salir adelante. Y lo que es clave es cuanto antes volver a trabajar. Para volver a trabajar habrá que tomar todas las precauciones, pero sin volver a trabajar, nuestra sociedad lo único que acumula es una caída más brutal de su nivel de vida, que hay un cálculo fácil de hacer. Es aproximadamente 1% por semana. Ya llevamos 8 semanas encerrados, tenemos 8 puntos de pérdida, veníamos de atrás de la crisis con 2 puntos de pérdida, ya vamos en 2 dígitos de caída del nivel de vida. En estas condiciones la única salida es liberar la fuerza del sector privado, sacar las regulaciones excesivas, sacar el peso excesivo y hacer lo que el Estado tiene que hacer eficientemente, que es testear, que es lo que no hace. Gracias, Silvia. Bueno, interesantísimo como siempre escucharlo a Ricardo. Creo que incluso nos dio una hoja de ruta global, hasta en materia de defensa, en materia sanitaria, por supuesto en materia económica. A partir de este escenario que nos plantea de lo que habría que hacer, que nos plantea Ricardo López Murphy, le pregunto a Patricia Bullrich. Patricia, ¿en qué condiciones va a quedar o está la sociedad civil para tomar esta agenda de liberar a los sectores privados para que se lancen a invertir y a producir y a exportar? Porque obviamente, como muy bien está claro, lo dice muy bien también Ricardo, no vamos a acceder al crédito. Entonces, Patricia, ¿cómo está la sociedad argentina? ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer la oposición para ayudar a que la sociedad pueda hacerse cargo de esa agenda y ponerse en marcha después de la pandemia? Patricia Bullrich. Buenos días, gracias a las fundaciones organizadoras, a Silvia por estar coordinando este evento. Y a las casi 400, a las más de 400 personas que están participando. Bueno, en primer lugar decir que nosotros tenemos 3 elementos que creemos que son los 3 elementos que hay que discutir en este momento en la Argentina, y que los 3 son importantes y trascendentes. El primero es la agenda de la salud, que es una agenda sin duda, digamos, de generar un sistema que ahora está mejorando un poco con la cantidad de test, pero más adecuado a lo que estamos viviendo, y entendiendo que la pandemia de la Argentina ha llegado a pocos lugares,
y que hay una cantidad importantísima de pueblos, de ciudades grandes, de ciudades medias, inclusive de zonas geográficas donde no ha llegado, con lo cual, siguiendo el ejemplo de aquellos países que tuvieron una zonificación, evidentemente no hay razón para que todo se tome exactamente igual y que tengas lugares totalmente cerrados donde no tenés ningún tipo de caso en relación al coronavirus. En consecuencia, la agenda de salud debe ser una agenda cuidada, por supuesto, adecuada, pero tiene que ser una agenda que lleve fundamentalmente a cuidar a los sectores que más complicaciones les trae esta enfermedad, e ir generando una posibilidad de trabajo al resto de los argentinos. Esto ha generado una discusión bastante importante y una discusión en la que el gobierno ha tenido una posición muy, muy cerrada, de no querer entender o escuchar que eran tres elementos que iban de la mano. Y el manejo del miedo, nosotros sabemos qué significa el manejo del miedo como uno de los elementos más perturbadores de la libertad, más perturbadores de la gente, de la sociedad, de las familias. Y sin duda que cuando en Europa había unas imágenes muy fuertes de lo que estaba pasando, imagínense que hoy en día nos enteramos en el mismo momento en que suceden las cosas en cualquier lugar del mundo, nos enteramos aquí o antes. En consecuencia de eso fue generando una situación de miedo que ya nos lleva a estos casi 2 meses de aislamiento. El segundo punto es el punto de la economía. Sin duda que no hay ninguna posibilidad de que la Argentina mantenga los niveles de ayuda que está teniendo para que el aparato productivo privado siga vivo, para que las empresas de todo tipo, desde el que tiene una caja de herramientas y sale a arreglar un caño de gas hasta la empresa más grande del país, todos necesitan que no morir para volver a renacer. En consecuencia, eso significa dinero. El dinero que ha puesto el gobierno está llegando mal, desordenado y a muy pocos. Hoy leía la cifra del dinero que llegó a todo lo que es la informalidad y los monotributistas, y todavía no han llegado ni a la mitad de la gente. En consecuencia, esa gente que no tiene capacidad de ahorro, evidentemente no se sabe muy bien de qué está viviendo o cómo se las arregla para vivir, o si tenemos que estar todos en los comedores populares, ¿no? Evidentemente la gente ha comenzado a nivelar esto y está pidiendo una necesidad de apertura, de poder salir a trabajar, de poder salir a abrir sus negocios, de abrir sus persianas. Y yo creo que el día 10 va a ser como un día límite. Yo creo que el día 10 va a ser un día en el que muchos comerciantes de nuestro país van a abrir las persianas de sus negocios, van a tener una actitud de decir, bueno, nosotros ya no podemos seguir de esta manera y ya no hay capacidad de parte del gobierno de seguir enamorando con la cuarentena, porque la sociedad se ha dado cuenta que no hay con qué, no hay respaldo, no hay ninguna posibilidad, y la acumulación que cada familia ha hecho durante su vida,
en lo que sea, en su carrera individual como profesional, o en la empresa que ha montado, o en el negocio que ha montado, o en el trabajo en relación de dependencia, que también tiene y que tiene miedo de perderlo, en cualquiera de los casos, y que no queremos que todo el país sea Formosa, donde solamente hay Estado y un poder feudal. O no queremos que la Argentina tenga dos modelos que son perversos para nuestro país, ¿no? El modelo de la conurbanización y el modelo de la feudalización. La conurbanización es pobreza y subsidio, y la feudalización es pobreza, subsidio y control total y absoluto de los resortes del poder de determinadas provincias. Esos dos modelos avanzan contra lo que nosotros creemos que es el mundo de la movilidad, el mundo de las clases medias, el mundo del mundo privado, el mundo que trabaja, y ahí hay una contradicción, que no es la unidad de los argentinos se tiene que dar en torno a una idea de qué país estamos buscando. El tercer punto es el tema de la República y de la libertad. En este caso, bueno, ayer vimos que el Massapalosa terminó en cualquier cosa. Evidentemente, toda esta situación de querer, digamos, de retraso, de manejo de las instituciones, Cristina Fernández de Kirchner diciendo yo voy sola y todos los demás a su casa. Esta idea de querer generar una frustración en los ciudadanos que han votado a Juntos por el Cambio o a otras opciones, que no están de acuerdo con que la Argentina sea manejada por decretos de necesidad y urgencia, que haya una voz unánime, que el que le discuta al presidente, el presidente dice, me discuten, entonces quieren matar gente o quieren que la gente muera. Ese tipo de frases tan fuertes que está diciendo. Así que desde nosotros como PRO, como oposición, como Juntos por el Cambio, vamos a trabajar en estos tres temas, y en el tema de la economía estamos trabajando en una comisión que se llama la Comisión del Día Después, que tiene como objetivo pensar todo lo que va a quedar, la cantidad de contratos rotos, situaciones entre privados, bueno, muchísimas cosas que son fundamentalmente importantes para poder lograr avanzar a una mirada de recomposición de nuestra economía. Bueno, Patricia, gracias. Gracias por tu intervención, tu primera intervención en esta charla de las tres fundaciones que se han unido para repensar la Argentina. Me parece que entre los varios conceptos, las varias ideas que tiraste, tomo sobre todo una para hacer puente con Miguel Ángel Pichetto, que creo que está por ahí, porque vos, Patricia, hablaste del modelo de conurbanización y el modelo de feudalismo, digamos, como dos grandes modelos que están asentados con fuerza para impedir esa Argentina que tiene capacidad para desarrollarse, que tiene necesidad de libertad, que tiene vocación de desplegarse al mundo. Ahora, como alguien que pensó la provincia de Buenos Aires, incluso que llegó a pensar la posibilidad de ser candidato de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como Miguel Ángel Pichetto. Miguel, te hago esta pregunta, vos que conocés tanto obviamente al peronismo. Yo lo que vi, porque he recorrido el conurbano por mi tarea periodística,
y he visto un compromiso que a mí en lo personal me sorprendió a favor de la cuarentena, es decir, una vocación de ser como la gente de clase media, por decirlo de algún modo, de no tirar hacia la marginalidad, sino de incorporarse a un modelo de cuidado. ¿Vos no dirías, Miguel, que a pesar de la cierta vocación autoritaria o que tira para abajo, digamos, dentro del peronismo, la sociedad, aún la sociedad del conurbano, se quiere acoplar a una, digamos, a una Argentina abierta? ¿No crees que esa chance existe? Miguel Ángel Pichetto, te damos la palabra y gracias por estar acá. Pase mute, Miguel Ángel. No lo escuchamos, Miguel, no te escuchamos. Me tienen que abrir el micrófono. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora, hola, hola. Bueno, empiezo de nuevo entonces. En primer lugar, agradecer a Juan Manuel, a Silvia, a las 3 fundaciones que propician esta charla. Y también, para no repetir conceptos, adherir a las reflexiones que hizo el doctor López Murphy y también las reflexiones políticas, económicas y sociales que acaba de formular Patricia Bullrich. Me parece que tu pregunta tiene que ver con que hay indudablemente todavía en espacios del conurbano bonaerense, digamos, análisis político y responsabilidad. No todo es un continente feudalizado. Hay una interferencia, por favor. Hola. ¿Me escuchan? Por Hola. favor, le pedimos al público presente que cierren sus micrófonos, si no vamos a tener que bloquearlos, ¿sí? Así que vamos a respetar y escuchar a nuestros oradores. Adelante, Miguel Ángel. No, estas reacciones que acaba de formular Silvia Mercado respecto a que la gente tuvo responsabilidad frente a la pandemia, bueno, podemos decir también que la misma gente en los sectores más pobres de la provincia reaccionó fuertemente contra la liberación de delincuentes, violadores y narcotraficantes que se ha dado en esta última etapa, lo que significa que hay un espacio de esperanza para evitar, digamos, este modelo de feudalización que mencionaba Patricia y que además desde el manejo del Estado consolida poder político. Yo lo primero que quiero decir respecto a la pandemia, me parece que cabe hacerse una pregunta. Si un país con la fragilidad económica que tiene la Argentina, que tenía la Argentina, podía tener un proceso sanitario de tal nivel de restricciones, tan alto en restricciones. Esta es una pregunta que cabe hacerse. Hay modelos como el uruguayo, como el propio chileno, que indudablemente fueron más flexibles y que permitieron la realización de actividades económicas para no deteriorar tanto el proceso económico. Esto me parece que cabe como pregunta. Hoy, ayer a la tarde, volvimos a escuchar a los médicos epidemiólogos que hablan por demás. Es cierto que, como dice Andy Warhol, un minuto de fama no se le niega a nadie, mucho menos en la Argentina, pero uno de estos médicos, el doctor Pedro Can, que a veces funge como presidente en ejercicio, acaba de decir que va a haber cuarentena para largo rato. Y esto es llevar a la Argentina a la noche más oscura, indudablemente. Si a partir del 10 no empieza un proceso de flexibilización de actividades económicas, lo que puede ocurrir es que la gente, la propia sociedad, en función de demandas legítimas de vivir, de comer, de tener trabajo nuevamente, rompa la cuarentena.
O hay una salida ordenada, con protocolo, con una decisión, una logística y una política que el gobierno nacional lleva adelante con las jurisdicciones provinciales, algunas en donde prácticamente no hay contagio en los últimos 20 días, caso Santa Fe o el propio Córdoba, que ha comenzado con actividades industriales. Volkswagen ha vuelto a trabajar en la fabricación de cajas, que son de exportación. Me parece que el camino es volver a recuperar la actividad económica. Y el debate, más allá de la visión económica que hay que tener, que debe ser pro mercado, pro exportación, pro Mercosur, integración al mundo, mantenimiento de las libertades públicas, funcionamiento de los poderes del Estado, del Congreso y del Poder Judicial, que no pueden seguir estando clausurados. Yo quiero hacer una reflexión que tiene que ver más con una construcción cultural de la Argentina, que es realmente muy complicada. Hay una visión que yo la denomino una visión jesuítica, una visión de la pobreza, del pobrismo como ideología, que, cuidado, es una forma de dominación política y también una forma de limitar las libertades. Cuidado si avanza la Argentina de la pobreza a niveles que superan el 50%. Detrás de eso, detrás de esa visión del mundo de los pobres, de los planes, de la UH, del asistencialismo, hay también un sistema de control de las libertades y de dominación del proceso electoral. El otro día, y además no le imputo ninguna mala fe, vi a un cura villero, no voy a dar el nombre, por supuesto repartiendo alimentos que le da el Estado, una tarea proba, hay una visión humana de estar al lado de los pobres, por lo menos tenía la iglesia abierta, no es todo un tema ese estar abierto y estar escuchando a la gente que necesita, pero ¿qué se había abierto en esa iglesia de una villa? La oficina del ANSES y del PAMI. Digamos, ahí entran los efectores políticos y no hay que ser ingenuo. La Argentina de la pobreza se parece mucho a la Argentina, a la Venezuela de la pobreza extendida y a un dominio muy pleno de la estructura del poder estatal en función de la dominación electoral. El riesgo de las libertades y de la alternancia democrática, de un sistema democrático en la Argentina, si se consolida ese modelo y esa visión del mundo, estamos perdidos. En la Argentina, ser un emprendedor, un empresario, un comerciante, es una figura mal mirada. Esta visión nos destruye. Siempre los buenos son, digamos, siempre el mundo es el de los pobres, el reino de los cielos va a ser de los pobres. Ahora, tratar de generar riqueza, generar empleo, eso está mal mirado, sospechado, cuestionado, y hemos perdido una batalla cultural en los medios de comunicación en los últimos 30 años que ha consolidado este núcleo de ideas. Para eso es imprescindible generar un debate de fondo en la Argentina, un debate mucho más profundo que tiene que ver, como decía Ricardo, en defender la actividad privada. Si ahora no hacemos una defensa del sector privado y no preservamos al mundo de las empresas, de las pymes, de los comerciantes, la Argentina está perdida. Es indudable que los efectos van a ser demoledores, pero ojo, van a ir en el rumbo de un sector que quiere eso, no es neutro eso. Hay en ese tema una idea, una visión, una cosmovisión de la Argentina en orden a cómo se puede controlar el espacio de la política, de la sociedad y el electorado cuando vota. Así que quería hacer esta reflexión que, por supuesto, tiene más que ver con mis miradas personales, pero que me parece que están en el núcleo del debate en la Argentina. Y les recomiendo, hay un artículo del Washington Post que habla de este tema, digamos, de la Argentina, la pobreza, esta adhesión a la pobreza, todo lo que indudablemente lleva al país a una situación de oscuridad, en donde producir, generar empleo, trabajar, defender al empresario, eso es malo, es negativo, el empresario siempre es un expoliador. Entonces,
me parece que hay que repensar el país y hay que dar un debate de tipo cultural. La iglesia en el plano pastoral es fundamental, yo soy un católico, la iglesia metida en el escenario de la política, como lo hizo en el 70, como lo hizo en la última elección, que jugó fuertemente con el Frente de Todos, hay que decirlo, porque cuando entran en el escenario de la política, demos el debate. Ahora, si el mensaje es pastoral, humano, social, bueno, ahí nos rendimos. Es muy importante que la iglesia esté al lado de los más humildes, pero me parece que hay que reflexionar sobre estos temas porque tienen que ver de cómo es el camino y cómo es el rumbo que la Argentina lleva, que es un rumbo de fracaso, de colisión y de aumento significativo de los porcentajes de pobreza. Por ahora, muchas gracias. La idea es que esto dure no más de media hora, más bien 20 minutos más, así que voy a hacer una repregunta a cada uno. Miguel, acerca de lo mismo que decís, ¿vos crees que va a haber para esa Argentina que vos estás definiendo una representación política acorde en el 2021, en el 2022? Sin duda, me parece que es fundamental. Primero porque hay un espacio social, electoral, que representa incluso los núcleos de la clase media, del mundo del trabajo, que ha votado en un porcentaje muy alto, aún con las dificultades económicas, la continuidad del presidente Macri. Que por otra parte, vale la pena mencionar que ha firmado un documento con iniciativa de Vargas Llosa y de líderes políticos del mundo, donde apuntan también que un proceso como este pone en riesgo libertades. La emergencia siempre es un factor como el miedo, que mencionó muy bien Patricia, para limitar las libertades. Yo creo que este espacio está. Ahora, lógicamente que hay que tener un plano de coherencia y de identidad en el mensaje político. Si nos confundimos, algunos muchachos en el espacio nuestro hablan de votar el impuesto a la riqueza, que es un impuesto clasista, ideológico, que le pega a los mismos sectores que ya le pegó, como dijo Ricardo, cuando aumentó el impuesto de bienes personales. Entonces no hay que confundirse. A los sectores que necesitas para la reconstrucción de la Argentina, vos no le podés meter impuestos, gravámenes armados incluso con una visión ideológica. Esto hay que rechazarlo y es importante que el espacio de Juntos por el Cambio, más otros sectores de la vida de la Argentina, puedan coincidir en estos temas y no equivocarse con la demagogia, con confundir las visiones que hay que tener en todos los temas. La defensa de la política internacional, la apertura, la integración al mundo, el Mercosur. Hoy Argentina está aislada, no tiene relaciones con ningún país de Latinoamérica, está peleada con Uruguay, con Chile, con Brasil. Con Brasil me parece que no va a funcionar la relación con Brasil mientras dure. Hay una tara de pensar que la ideología del presidente puede inhabilitar el diálogo y la integración de las políticas que se iniciaron con Alfonsín y con Sarney. Así que creo que sí, que hay que trabajar fuertemente y hay que consolidar ideas y propuestas para que ese electorado no se pierda ni se sienta traicionado. Gracias, Miguel, interesantísimo escucharte. Siguiendo con esta pregunta que le hice a Miguel, Ricardo López Murphy, ¿vos te sentiste apartado del proceso que se llamó Cambiemos y luego Juntos por el Cambio? Desde afuera de ese espacio político, ideológico, ¿qué dirías? ¿Qué debería pensarse hacia el futuro político de la Argentina como representación de ese espacio de libertad, como representación de ese espacio de república, de instituciones transparentes? ¿Qué debería pensarse para que vos, por ejemplo, tanta gente como vos puedan sentirse incluidos? Me incluyo también ahí, ¿no? En ese espacio que no fue incluido. Ricardo, te escuchamos. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es organizarnos, o sea, organizarnos, construir un vehículo político
El año 21 es un año de elecciones parlamentarias. Mi propuesta hace mucho tiempo es que en el 2021 juntemos nuestra fuerza, los sectores que no han coincidido con la práctica, con el diagnóstico y con la gestión de la administración anterior, y hagamos nuestra presencia en el mundo electoral. O sea, a mí me parece bien que Juntos por el Cambio vaya por un lado, y los que vemos las cosas de otra manera, o las vimos de otra manera, y contemos nuestra propuesta y nuestra narrativa a la sociedad. En el 2021 es un tiempo donde la necesidad de un frente único no se verifica, porque ahí podemos contar. Ahí contemos y sepamos qué tiene cada uno. Hagámoslo, y lo he dicho hasta el cansancio, con cuidado, respeto y buen trato. Porque como tenemos que contar en el 21 para que cada cual sepa lo que tiene, en el 23 tenemos que armar un gran frente que termine con el populismo en la Argentina, y termine con 3 vertientes. Seguramente los que no nos sentimos incluidos en el gobierno que finalizó en diciembre del 2019, la coalición de Juntos por el Cambio, y mucha gente que votó a este gobierno pero que se siente profundamente defraudada con la deriva más extremista, más populista, más irresponsable que lo que lucía en campaña. El presidente hablaba de que iba a hacer una negociación al uruguaya, y terminamos haciendo una cosa tan extremista que nos puede llevar peligrosamente a agravar los problemas con un default. Entonces, mi propuesta es, en el 2021, los que no hemos coincidido con las posiciones del gobierno anterior, nos organicemos y le demos un canal electoral a esa gran parte de la sociedad que está buscando un liderazgo muy firme, muy claro, muy transparente, que tenga una crítica conceptual y contundente a lo que ha sido la gestión del populismo y a lo que es el camino de empobrecimiento y degradación de nuestra sociedad. No solo nos vamos a empobrecer de una manera que nadie se imagina si seguimos ese camino. Y por el otro lado, esa competencia que planteo para el 2021 con mucha claridad, donde expongamos nuestras posiciones con total transparencia, lo hagamos con una visión de que en el 2023 debemos converger. Ahí sí tiene que haber un frente lo más amplio posible para que en la elección presidencial podamos prevalecer y crear las condiciones para hacer las reformas que la Argentina tiene que hacer, que están largamente conocidas. Sabemos que es inviable el esquema que tenemos actualmente, sabemos que era inviable hace muchos años, y sabemos que desde el comienzo del siglo XXI se degradó la Argentina a un nivel y a una crisis institucional y organizativa que tiene las consecuencias que bien señalaba Miguel Ángel Pichetto. Entonces la propuesta política es bien simple: organizarnos, competir en el 21 creo yo, con una posición que va a ser muy clara y muy tajante frente al gobierno, y ofreciendo un marco de reformas y de propuestas integrales a la sociedad, y convergiendo en el 23 para terminar con la experiencia populista y hacer renacer en la Argentina la esperanza de que podemos construir un país mejor. No estoy diciendo una cosa exagerada, parecida a lo que tienen nuestros vecinos, que donde se conserva la sociedad civil, se evita el clientelismo, hay limitaciones al poder, hay espacio para la iniciativa privada, no hay impuestos o regulaciones extravagantes, no se pretende que vendamos los esfuerzos de nuestro trabajo al exterior a la mitad de lo que valen. Es decir, un país donde se mantengan las bases de la racionalidad, que no es muy distinto a lo que tiene Uruguay, Chile, Perú, a lo que ofrece Paraguay, ¿no? Es decir, yo a veces me pongo nervioso porque Sarmiento pensaba en los países más desarrollados de Europa. Yo ahora ya me conformo con que
nos emparejemos con nuestros vecinos, pero esa es nuestra realidad y a eso es lo que debemos concurrir con la máxima energía en el 2021, con la conciencia de que debemos explicitar muy bien nuestros programas y nuestras alternativas, con el menor nivel de agresión posible al espacio opositor que no nos acompañe, porque sabemos que vamos a tener que converger en el 23. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, Patricia Bullrich, si estás por ahí, vos parte del gobierno de Cambiemos, luego de Juntos por el Cambio, siempre te he escuchado, ¿no?, de récord críticas al manejo político, ahora sos la presidenta del PRO, hay mucha gente aquí que está preocupada además porque los estoy viendo en el chat de este encuentro que armaron las 3 fundaciones diciendo, bueno, pero no llegamos a fin de año. Muchos piden una oposición firme y muchos están preocupados por el corto plazo. ¿Qué nos podés decir, Patricia? ¿Qué mensaje tenés para la gente que comparte el espacio de la libertad y está muy preocupada con el futuro de la Argentina y con el corto plazo de la Argentina? Bueno, en primer lugar decirles que Juntos por el Cambio y en el marco de Juntos por el Cambio, el PRO está trabajando firmemente en la construcción de esta oposición. Entendiendo que en la Argentina la lógica predominante en el Kirchner-peronismo, en el gobierno, es una lógica de concentración del poder, como lo hemos visto ya en la otra oportunidad en que han sido gobierno, y que intenta permanentemente no un modelo como el que recién decía Ricardo, de una democracia consensual, de una democracia con diálogo, sino de una imposición, de una democracia de imposición, de una democracia de mayorías, donde la minoría no tiene ningún tipo de espacio o le quieren negar todos los espacios. En esta lógica en la que se genera un intento de acallarnos, de no darnos espacios institucionales o de los espacios institucionales tratar de vaciarlos, de generar situaciones en las que la voz de la oposición es defenestrada y no es escuchada. Nosotros tenemos que pelear sabiendo que lo que tenemos enfrente no tiene un modelo democrático claro, abierto, de entender que la minoría o que la oposición es la otra cara de la moneda de la democracia, que hay sistemas que deben ser respetados, de control, digamos, aceptación del lugar que cada poder tiene. Entonces no nos encontramos con un adversario político que tiene o que comparte una mirada similar para poder sentarnos a la mesa con tranquilidad y en consecuencia poder decir, bueno, tenemos 2 ideas distintas de país, pero compartimos una mirada democrática similar y podemos convivir en esa mirada democrática. Esto no es así. La Argentina y el Kirchner-peronismo no tienen esta mirada. Tienen una mirada en la que cuando nosotros gobernamos, nosotros imponemos, nosotros decimos qué es lo que hay que hacer y ustedes calladito la boca y ahora con tapaboca. Es decir que, digamos, es como un símbolo más de este intento. Y comienza toda una construcción en la que la voz es la voz de la unanimidad, ¿no? La voz de la unanimidad es el que está en contra nuestro,
comenzamos con un patrioterismo malvinero, comenzamos con todos, vamos todos juntos a pelear en esta guerra, contra este enemigo invisible, ¿no? Parecían las propagandas de los mundiales de fútbol, con toda esta lógica de hay una sola voz. Bueno, nosotros dentro de Juntos por el Cambio tenemos, por supuesto, aquellos que están en tareas de gobierno, que tienen una lógica de gestión y de administración, y tenemos nuestros partidos y nuestros bloques que han planteado, y hemos planteado desde el principio, no aceptar esta lógica del silencio, no aceptar la lógica de la imposición de las mayorías, y hemos estado desde el primer momento planteando cuáles eran este intento de generar algo muy importante, que yo creo que es lo más importante que se quiere generar con esta democracia de la imposición, que es la frustración de la sociedad. El 41% que votó a Juntos por el Cambio dice, ¿y ahora dónde están? ¿Y qué dicen? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo? Entonces, esta idea de la frustración es tratar de impedir que tu espacio democrático sea un espacio reconocido. Tanto es así que ayer el presidente terminó diciendo algo así como que aquellos que tenían una mirada distinta y que pensaban que se estaba destruyendo la economía, por un reportaje que hizo Alfonso Pratgay, termina diciendo, los que piensan esto quieren matar gente. Una barbaridad total y absoluta. En consecuencia, ¿qué es lo que nosotros pensamos que tenemos que plantearnos como oposición? Bueno, en primer lugar, la oposición que vale es la oposición la oposición que sirve en este modelo de democracia restringida, es aquella oposición que puede ser alternancia, es decir, que puede ser reemplazo. Como dice Pasquino, el que le sopla en la nuca al gobierno. En consecuencia, yo entiendo la posición de Ricardo de plantear el año 21 como un año de candidaturas, pero es un año en el que hay que sacarle la mayoría parlamentaria al gobierno, por lo menos en una de las cámaras, y eso es fundamental. Eso es fundamental porque eso es lo que genera que este intento de condicionarte con las mayorías la democracia no lo puedan hacer. En nuestro sistema, el problema que tiene nuestro sistema, y esto lo vimos en la última elección, es que cuando vos tenés, digamos, parcializada la oposición, en este caso no fueron muchos puntos, pero fueron 3 o 4 puntos de otras fuerzas políticas, se le resta a la fuerza que pueda estar con la mayor capacidad política. Y en los sistemas DONT, lo que queda, lo que no suma, suma a la primera minoría. Entonces, es un tema que por supuesto hay que discutirlo, hay que pensarlo, cada uno tiene la libertad de presentarse como crea, pero nosotros creemos que lograr tener la mayoría parlamentaria, por lo menos en diputados, es un objetivo fundamental para el 2021. El gobierno va a tener situaciones complejas, pero no solamente yo creo que uno gana porque al otro le va mal, sino porque la forma en que piensa en el país, lo que decía muy bien Miguel Ángel, es decir, la idea de la pobrerización de la Argentina, lo que yo llamaba la conurbanización más la feudalización, la pobrerización de la Argentina, la lógica de la estatización total de la Argentina, que además ahora
digamos, estamos en una situación desde una perspectiva, digamos, histórica importante. Populismo sin plata, vamos a ver cómo se las arreglan, no es tan fácil. Entonces, con el petróleo bajo, con la soja baja, bueno, vamos a ver qué es el populismo sin plata. En consecuencia, nosotros vamos a marcar agenda, vamos a marcar nuestra política y no vamos a dejar, por todos los medios, sean medios sociales, medios parlamentarios, por nuestros legisladores en las provincias, estamos trabajando leyes que impliquen poner en debate esta lógica de la feudalización en cada una de las provincias donde esto está sucediendo. Así que vamos a tener muchas iniciativas para poder discutir o dar esta batalla cultural como decía Miguel Ángel. Vamos a dar la batalla cultural en las universidades, con los docentes secundarios, con los estudiantes universitarios, en el mundo de la cultura, en el mundo de los intelectuales. La batalla cultural la vamos a dar en todos lados. Ya estamos organizándonos para que haya jóvenes de nuestras fuerzas políticas y todos los que quieran sumarse, por supuesto. Estamos trabajando con muchos grupos, equipos republicanos que han surgido por todos lados para dar la lucha en las universidades, en los jóvenes, por dos ideas y concepciones de país. Así que, por supuesto, que queremos estar todos juntos, queremos discutir si esa estrategia que dice Ricardo es la mejor, o más que probar fuerzas, lo que hay que hacer es sumar fuerzas, pero bueno, es un debate que quizás lo tenemos que hablar en una mesa cuando podamos juntarnos. Desde ya nosotros vamos a juntar y a representar a todos buscar representar a todos los liberales de la Argentina, porque nuestra fuerza es una fuerza que cree en la democracia liberal, que cree en la autonomía de las personas, que cree en la apertura del mundo, que cree en la necesidad de que el mundo productivo sea el mundo fundamental de nuestro país, y si bien llevamos sobre nuestras espaldas un gobierno con buenas y malos momentos, también sabemos que la Argentina tiene que destrabar la posibilidad de que una idea como la nuestra gobierne la Argentina. Nosotros terminamos el mandato, somos la fuerza política más importante que tiene el país en la oposición, y queremos abrir y sumar a todos los que quieran ser parte, por supuesto, de esta fuerza política, con la diversidad de ideas que tiene, pero con algunos puntos absolutamente innegociables como los que recién les planteé. Bueno, muchas gracias, Patricia. Les quiero decir que esta es una convocatoria excepcional. Solamente en el chat estamos por encima de las 600 personas que están participando. Déjenme decir que estoy leyendo todo lo que están diciendo. Es muy difícil no estar de acuerdo con muchas de las cosas que dicen. Voy a nombrar algunos amigos que he visto aquí participando en el chat: Susana Merlo, Humberto Bonanata, Aníbal Calafel, Lisi Bogado, Fernando Brón. Bueno, anoté algunos. Quisiera que de algún modo en nombre de las tres fundaciones que convocaron a este encuentro tan valioso, ya vamos por 651, 52 personas aquí en el chat. La verdad que es emocionante ver el nivel de actividad y de interés que hay en esta charla Repensar la Argentina. Decía entonces, en nombre de las tres fundaciones que han convocado a esta charla, me gustaría escuchar a Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, que haga un comentario, por favor.
Bueno, gracias Silvia por este placer inesperado. Bueno, un gran abrazo a Ricardo, a Patricia, a Miguel Pichetto, de tres buenos amigos de estas tres fundaciones y de la Naumann, pero también tres amigos de la República y de la Libertad. Creo que han sido muy claros, viene un desafío enorme. Como todos saben, ahora la nueva idea que tienen algunos legisladores kirchneristas es recrear la Junta Nacional de Grano. Estamos yendo lenta, pero firmemente al kirchnerismo en estado puro, y bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya sabemos cómo tenemos que resistir a esto, y creo que Ricardo, Miguel y Patricia nos han ayudado a tener las cosas un poco más claras. Muchas gracias. Acá estoy viendo más de 700 personas participando de esta conversación, de este evento virtual que convocaron las tres fundaciones para repensar la Argentina. Le agradezco a Alejandro Bongiovanni que me convocó, a Juanma Agüero que ha sido el coordinador, y le pido que el cierre final lo haga Juan Manuel. Gracias a todos los que están del otro lado y participando con tanto interés de esta reunión. Bueno, muchas gracias, realmente gracias Miguel Ángel, Patricia, Ricardo por su tiempo y bueno, por todos los mensajes que nos han dejado los argentinos, que estamos realmente preocupados por esta situación y bueno, queremos ver de alguna manera a nuestro país con grandeza, trabajo y libertad. Así que nada más, agradecemos a todos y a Silvia especialmente por tu excelente moderación y a todas las organizaciones. Un fuerte aplauso para todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.